Cada mañana, en algún lugar de un rancho de 63 acres en el condado de Ventura, California, un hombre de 79 años sube a su vehículo todoterreno y recorre la propiedad. Revisa las cercas, observa las flores silvestres que regresan en ciclos. Lee el periódico en la colina más alta, desde la cual la vista es, por cualquier criterio, extraordinaria. Ha hecho alguna versión de esto durante décadas. Y si la mañana es suficientemente tranquila, y la luz es la correcta, y el peso de todo lo que ocurrió en Hollywood queda temporalmente a un lado, es, por fin, simplemente un hombre en su tierra. Esa imagen es lo que Tom Selleck pasó 60 años ganándose. No el Oscar, no la franquicia, no el papel legendario que otro actor hizo famoso mientras Selleck lo miraba desde un televisor en Hawái. La tierra, la quietud, el martes ordinario. Una carrera lo suficientemente larga y un carácter lo suficientemente sólido como para que al final de todo lo que lo esperaba fuera la paz. Y la ironía particular, casi insoportable, de la historia de Tom Selleck es que esa paz solo fue posible gracias a cada cosa que la industria le arrebató. ¿Alguna vez perdiste algo que parecía un desastre y años después, en la quietud de una mañana que no esperabas tener, entendiste que perderlo fue el comienzo de todo? Porque Tom Selleck lo ha hecho más de una vez, y el patrón, a lo largo de 6 décadas, y un número imposible de momentos decisivos, y programas cancelados, y sombreros perdidos, y franquicias que se escaparon, es tan consistente que deja de parecer mala suerte en algún momento alrededor de la 4ª o 5ª repetición. Empieza a parecer algo completamente distinto. Esta historia no comienza en Hollywood, sino en la casa de un vendedor a comisión en Sherman Oaks, California, donde un niño llamado Tom observaba a su padre salir al trabajo cada mañana, sabiendo que el ingreso solo llegaría si hacía una venta. Thomas William Selleck nació el 29 de enero de 1945 en Detroit, Michigan, mientras su padre todavía prestaba servicio en el extranjero en el ejército. Después de la guerra, Robert Selleck mudó a la familia al Valle de San Fernando con la ayuda del GI Bill, donde se convirtió en agente inmobiliario trabajando a pura comisión, sin salario fijo, sin piso, sin red de seguridad, solo la disciplina de presentarse, hacer la llamada y cerrar el trato o no. Tom creció observando eso. Absorbió la lección que no está en ningún plan de estudios y no puede enseñarse directamente, que presentarse con consistencia, sin quejarse, es en sí mismo una forma de carácter. Medía 1,93 m cuando se graduó del colegio. Practicaba deportes. Asistió a Los Angeles Valley College antes de transferirse a la USC, donde estudiaba administración de empresas, sin ningún plan particular, cuando sus hermanos de fraternidad lo convencieron de aparecer en The Dating Game. No ganó la cita, pero un comercial de Pepsi Cola que siguió, uno que requería a alguien capaz de encestar un balón de básquetbol, fue la puerta accidental hacia una industria en la que nunca había planeado entrar. La 20th Century Fox lo firmó para su programa de talentos. Renovó su contrato 2 veces, luego lo despidió. Tenía 24 años, recién convocado por el ejército, sirviendo como soldado de infantería de la Guardia Nacional del Ejército los fines de semana mientras hacía audiciones entre semana. Y para cuando su servicio terminó en 1973, la carrera de actuación estaba tan completamente estancada que la única evidencia disponible de que seguía viva era su propia voluntad de mantenerla así. ¿Alguna vez te quedaste en una sala que todos los demás ya habían abandonado, no por terquedad, no por ilusión, sino porque salir se sentía como mentir sobre quién eras? Esa es la pregunta que vive en la primera década de Tom Selleck en Hollywood. No tomó ninguna puerta por la fuerza. No se reinventó a sí mismo. Esperó, trabajó, aceptó los papeles pequeños y los pilotos malos y confió, con evidencia que era escasa en el mejor de los casos, en que la espera tenía un propósito. 6 pilotos sin vender. 6 veces filmó el comienzo de una carrera televisiva y 6 veces una cadena dijo, este no.
A sus pocos más de 30 años, estaba en su tercera década siendo un hombre adulto con un sueño que todavía no había llegado, un hijastro a quien mantener, un matrimonio que necesitaba ingresos y una ventana que se cerraba visiblemente. Él mismo lo ha dicho, sabía que se acercaba a un punto en el que tendría que lograrlo o retirarse e intentar otra cosa. Eso no es una frase cómoda para un hombre de 40 años, es genuinamente difícil para un hombre de 32. El séptimo piloto fue Magnum P.I., y el primer borrador del guión era, según sus propias palabras, terrible. Una serie de aventuras superficial y derivativa, sin ningún peso psicológico y sin razón de existir. Lo leyó y casi lo rechazó. Y entonces recordó un consejo de James Garner, un actor al que había idolatrado y junto al que luego trabajó en The Rockford Files, quien le había dicho: «Si te quieren, nunca tendrás más poder del que tienes ahora mismo». Selleck usó ese poder. Le dijo a los productores que no haría el programa tal como estaba escrito. Exigió que el personaje cargara la guerra de Vietnam en su interior, no como recurso dramático, sino como realidad vivida, lo que era algo genuinamente radical pedir a un programa de detectives de la CBS en 1980. Ganó el argumento. Y Magnum P.I. salió al aire en 1980 en la CBS, y en una temporada era uno de los programas más vistos de los Estados Unidos. Y entonces llamó Spielberg. Steven Spielberg y George Lucas lo querían para Indiana Jones. No como posibilidad, no como consideración. Spielberg dijo: «Te queremos para este papel». Selleck leyó el guión en la oficina de Spielberg, se detuvo en la página 8, y entendió de inmediato que era extraordinario. Ha descrito ese momento de la página 8 más de una vez, siempre con la misma cualidad, el reconocimiento específico y agudo de que algo era genuinamente grandioso, y la comprensión simultánea de que quizás no podría tomarlo. Le habló a Spielberg sobre Magnum. Mantuvieron la oferta abierta durante más de un mes, probando cada configuración posible que pudiera hacer coexistir ambos compromisos. El jefe de programación de la CBS dijo que no. Harrison Ford fue elegido, e Indiana Jones se convirtió en la franquicia cinematográfica definitoria de su generación. El epílogo más cruel en la historia de Hollywood. La huelga de actores que siguió retrasó el piloto de Magnum durante meses. Meses que habrían dado a Selleck más que suficiente tiempo para completar Raiders of the Lost Ark y regresar a Hawái antes de que se hubiera filmado un solo fotograma del programa. Ha escrito sobre esto en sus memorias, You Never Know, publicadas en 2024. Su único arrepentimiento era que el «y sí» aparecía de vez en cuando. No amargura, no autocompasión, solo el reconocimiento limpio de algo que era genuina, específica, irreversiblemente injusto. Y luego, nadie me obligó a firmar el contrato de Magnum. En ese momento, era lo mejor que me había pasado en una docena de años como actor. Y tengo que poder mirar a mi mamá y a mi papá a los ojos. Nosotros no hacemos eso. Esas últimas 3 frases son el retrato más completo del carácter de Tom Selleck en el registro público. Contienen toda su filosofía, responsabilidad, gratitud y una negativa a convertirse en víctima de su propia vida. Eligió Magnum. Honra la elección. Sigue adelante. Magnum duró 8 temporadas. Ganó el Emmy al drama sobresaliente. Selleck ganó el de actor principal sobresaliente en 1984 por un episodio en el que Thomas Magnum patalea agua solo en el Océano Pacífico, esperando ser rescatado, alucina conversaciones con su padre muerto y se niega a morir. Cuando el Smithsonian Institution llamó a la oficina de producción después de que el programa terminara en 1988, querían el sombrero, el anillo y la camisa hawaiana roja. Los pusieron en una vitrina. Selleck tenía 43 años y los objetos de su papel más emblemático ya eran piezas de museo. La carrera cinematográfica que siguió generó dinero y ganó afecto, y nunca llegó a convertirlo del todo en la estrella dramática de cine que podría haber sido en una configuración diferente de decisiones. 3 hombres y un bebé fue la película de mayor recaudación en los Estados Unidos en 1987.
Quigley Down Under, en 1990, fue la película de la que más orgulloso se siente. Un western moralmente riguroso, bellamente filmado, ignorado casi por completo por los críticos que lo vieron. Se casó con Gilly Mack en secreto en 1987, usando nombres falsos, en una ceremonia tan precisamente gestionada que la ha descrito con precisión militar en sus memorias. Su hija Hannah nació al año siguiente. Se alejó de la carrera durante esos primeros años para estar presente. Nunca ha llamado a esto un sacrificio. ¿Alguna vez tomaste una decisión que parecía un retiro y resultó ser lo más importante que hiciste? Los años que Selleck pasó en casa, a finales de los años 80 y principios de los 90, presente en los primeros pasos y las primeras palabras de su hija, mientras la carrera cinematográfica se desviaba y el momento pasaba. Esos años no están en ningún currículum. No están en ninguna mención de premios. Están en algún lugar de un rancho en el condado de Ventura, en la persona de una mujer que creció sabiendo que su padre eligió estar allí. Las películas de Jesse Stone llegaron en 2005. 9 películas de televisión de bajo presupuesto en 10 años, basadas en las novelas de Robert B. Parker, ignoradas casi por completo por todos, excepto por los públicos que las encontraron y regresaron cada vez sin falta. Selleck ha dicho que Jesse Stone probablemente refleja su sensibilidad más que cualquier otra cosa que haya filmado. Un hombre callado, moralmente complicado, en un pueblo pequeño, manteniéndose unido a través de la disciplina y un dolor privado que nadie a su alrededor comprende del todo. No es difícil leer el papel como autobiográfico. Blue Bloods comenzó en 2010. Frank Reagan, el comisionado de la policía de Nueva York, el patriarca a la cabeza de la mesa, el ancla moral de una familia que discutía cada cena del domingo sobre el bien y el mal, la justicia y la diferencia entre la ley y lo que la ley debería proteger. 14 temporadas, 293 episodios, un promedio de 6 millones de espectadores por episodio en sus últimos años. El programa ganaba su franja horaria. Todos los miembros del elenco querían volver, y la CBS lo canceló en 2024 por lo que llamó restricciones de programación. Selleck no aceptó la decisión con gracia. Dijo públicamente que creía que la CBS entraría en razón. No lo hicieron. El episodio final se emitió en diciembre de 2024, y la franquicia, que ya había producido un spin-off, Boston Blue, en el que Donnie Wahlberg retoma su papel y que la CBS renovó para una segunda temporada, continuó sin su patriarca. Todavía está aquí. En 2024, el mismo año en que terminó Blue Bloods, Selleck publicó You Never Know. Pasó 4 años escribiéndolo a mano en blocs de papel amarillo. Leía el trabajo de cada día en voz alta a Gilly durante la cena. Ella escuchaba. El libro no es unas memorias de Hollywood en ningún sentido convencional. No hay ajuste de cuentas, no hay autobombo, no hay transformación de la pérdida de Indiana Jones en la tragedia definitoria de su carrera. Se lee, en palabras de su coescritor, como el libro de un hombre que sabe quién es. Esa cualidad, el autoconocimiento sereno de alguien que ha sido puesto a prueba repetidamente y no ha sido transformado por nada de ello en alguien más pequeño, es la cosa más rara en cualquier memoria y está presente en cada página. En diciembre de 2025 firmó con United Talent Agency. La señal era clara, no se está retirando. Está planificando su próximo movimiento desde un rancho en el condado de Ventura, en una tierra que fue de Dean Martin, donde los aguacates han sido mayormente destruidos por la sequía de California, y los robles regresan lentamente, y las flores silvestres vuelven según su propio calendario, sin importar lo que se plante a su alrededor. Un proyecto de Jesse Stone está en desarrollo. Si Frank Reagan aparece en Boston Blue, depende, ha dicho Donnie Wahlberg, del momento, la situación y el guión. La puerta está abierta. Selleck todavía no ha cruzado ese umbral, no ha descartado nada. Él mismo lo dijo, en una entrevista que la mayoría de la gente pasó sin detenerse. Como actor, nunca pierdes esa sensación de que cada vez que terminas un trabajo es el último. Dijo,
Tengo mucha reverencia por lo que llamo el trabajo, y lo amo, y me gustaría seguir haciéndolo. Dijo, quiero volver a sentarme sobre un caballo. Esa es la frase que lo contiene todo. No la ambición del Oscar, no el arrepentimiento por la franquicia, no la amargura por un programa cancelado que ganaba su franja horaria cuando fue retirado del aire. Solo un hombre de 79 años que ha pasado 60 años haciendo el trabajo, que ha elegido de manera consistente y deliberada honrar cada compromiso que hizo incluso cuando ese compromiso le costó algo extraordinario, y que quiere, al final de todo, sentarse sobre un caballo en una historia del oeste y sentirse a sí mismo. La historia de Tom Selleck no trata sobre lo que perdió. Trata sobre lo que se convierte un hombre cuando se niega a definirse por lo que perdió. El sombrero de Indiana Jones, la vitrina del Smithsonian, el programa cancelado, los aguacates que se llevó la sequía. Ha sobrevivido a cada marco que la industria intentó ponerle, y lo ha hecho sin volverse amargo, que es el logro más difícil con diferencia. Está en el rancho. Está leyendo el periódico en la colina. Está planificando el próximo trabajo porque la alternativa es mentir sobre quién es. ¿Cuál es la cosa a la que sigues presentándote no porque esté garantizada, no porque la industria o la institución o las circunstancias hayan sido justas al respecto, sino porque presentarte es la expresión más honesta de quién eres? Déjalo en los comentarios. Porque esa pregunta es la vida entera de Tom Selleck, respondida en 60 años de cotidianidad, de blogs de papel amarillo, y paseos en todoterreno, y cenas del domingo, y papeles que nadie esperaba que interpretara, y compromisos que nadie esperaba que honrara. Los honró todos, eso no es poca cosa. Si esta historia encontró algo en ti, suscríbete, y cuéntanos en los comentarios, si Tom Selleck hubiera interpretado a Indiana Jones, ¿qué crees que habría sido diferente? No solo para él, para ti, para lo que creciste viendo, para lo que esas dos carreras por separado le dieron al mundo. Porque a veces la pérdida es el regalo, y a veces el hombre que se presenta cada día en un rancho en el condado de Ventura, planificando su próximo trabajo a los 79 años, es la respuesta más completa que alguien haya dado jamás a la pregunta de cómo vivir.